Bien, en este clip vamos a tratar, ya hemos tratado sobre el tablero auxiliar, el track de turnos, la parte de tecnología, el robo de tecnología, las computadoras. En este clip vamos a tratar sobre el equilibrio nuclear y sobre todo las armas estratégicas. Las armas estratégicas, en principio hay que desarrollarlas, empezarán en determinados puntos del árbol de tecnología, menos un VRMI que estará aquí. Ya hablamos también en el clip de tecnología, hablamos de que habían algunas tecnologías que tenían requisitos, como por ejemplo pues para fabricar misiles lanzados desde submarinos es necesario la investigación del submarino nuclear previa. En este tablero pues observaréis que está puesto un poco al azar porque no forma parte de ninguna partida, sino simplemente pues lo voy configurando para estos clips. Hemos dicho que con una carta de dinero se investigan las unidades, las armas estratégicas, y una vez que se desarrollan pasan todas las de ese tipo. Pues por ejemplo, cuando desarrollamos los misiles balísticos intercontinentales, todos los misiles balísticos intercontinentales, que sería esta ficha, pasan, que estarían en una de las casillas del tablero de tecnología, pues pasan a la reserva de fuerzas del jugador para con una acción de investigación, completando la investigación. Una vez que están en esa reserva de fuerzas, para desplegarlas, simplemente pues con una carta de dinero, en este caso pues el soviético, pues con una carta de dinero puede elegir si tiene bombarderos y tiene ya desarrollado los misiles balísticos intercontinentales, pues puede decidir colocar una unidad en la casilla de armas estratégicas. En esa casilla observaréis que aparece que cada bombardero aumenta 2 y cada otro tipo de arma 1. En el desarrollo, el autor incide en que los bombarderos fueron el núcleo, aparte de que son más precisos, fueron el núcleo de, digamos, de esa disuasión nuclear. Entonces, en este caso, pues el soviético, al colocar un bombardero, pues movería 2 el registro de equilibrio nuclear hacia la casilla más 2, porque estaría más en la posición 2 a favor del soviético. Hay algunas fichas que, como por ejemplo cuando Inglaterra desarrolla las armas nucleares, en este caso se pone un recordatorio de que el americano tendría un +1 en ese equilibrio nuclear. Recordaros que las armas nucleares como esta serían armas nucleares tácticas, no serían, por ejemplo, esta que desarrolla el Reino Unido, que hablábamos, no son armas que influyan en las perspectivas estratégicas ni en el equilibrio nuclear, que sería, digamos, las armas estratégicas con proyección hacia la patria del otro jugador. Otra cuestión que modifica este equilibrio nuclear o estas armas estratégicas sería la tirada de interceptores que recibe de forma gratuita el soviético cuando avanza una casilla en este registro. Tendría que hacer una tirada de un dado de 6. Si saca 5 o 6 y el americano tiene al menos 2 bombarderos, y solamente bombarderos, derribaría uno de manera gratuita. En este caso, pues el americano tiene 4 puntos de armas estratégicas, el soviético 1, el equilibrio nuclear estaría en 3. Pues si el soviético consiguiera esa tirada de interceptores, pues pasaría a 2. Más adelante en el vídeo vamos a hablar de cómo se interpreta este registro de equilibrio nuclear y qué ocurre cuando nos movemos en uno u otro sentido. En la Guerra Fría toman especial protagonismo los búnkeres y bueno, pues esto se ha querido plasmar en el juego, según comenta el autor en algunos sitios, introduciendo esa mecánica. Los búnkeres son un arma estratégica que contrarresta
contrarresta armas estratégicas, aunque no es la más eficiente. En este caso, para construir un búnker tendremos que utilizar una carta de investigación o algo que nos dé un cubo de tecnología, un cubo de investigación para colocar aquí, y entonces este búnker, en el caso del americano, por poner un ejemplo, el soviético sería igual, pasaría a la reserva de fuerzas disponibles. El búnker se podría desplegar entonces utilizando una carta de dinero como si fuera un arma estratégica, bien, y contrarrestaría, pues en este caso el búnker pues, contrarrestaría un arma estratégica del enemigo, en este caso el soviético. Bien, avanzaríamos a 2 porque tenemos unos bombarderos, y el búnker volvería a estar disponible para construir. Tiene una mecánica diferente, representa, el cubo de investigación representa la necesidad de dar con sitios, de dar con emplazamientos correctos, y luego pues la carta de dinero, la inversión necesaria para construir búnker eficientes. Cuando con una carta de dinero desplegamos un arma estratégica, tenemos diferentes opciones. Como hemos visto, pues la más sencilla es pues desplegar el arma estratégica, y afecta al equilibrio nuclear. También habría otra posibilidad, que es desplegar un arma estratégica, pero en vez de, como en otros aspectos del juego, que utiliza diferenciales, en vez de desplegarla y pasar a un empate en el equilibrio nuclear, contrarrestar este bombardero con este bombardero. En este caso, ambos se irían fuera de la caja. El resultado sería el mismo, pero estas dos fichas se eliminarían para el resto de la partida. El número y tipo de armas estratégicas varía entre un bando y otro, por lo cual, bueno, pues el americano va a tener, por ejemplo, más bombarderos, pero el soviético va a tener más misiles lanzadores de submarinos. En la parte trasera del tríptico de ayuda hay un esquema, porque no todas las armas contrarrestan a todas las armas. El bombardero contrarresta solamente al bombardero, el misil balístico al bombardero y a los misiles balísticos, los misiles lanzadores de submarinos contrarrestan a estos tres tipos, los misiles, los VRMI solamente contrarrestan a este tipo, y los misiles móviles solamente contrarrestan a los misiles móviles. Este cuadro de, bueno, por último, los búnkers destruyen cualquier tipo de arma. Este cuadro, cuando se refiere a que destruye, nosotros podemos destruir las armas estratégicas desplegadas, podemos destruir armas estratégicas que estén en la reserva de fuerzas del otro jugador, o armas estratégicas que estén por coger, que estén todavía por desarrollar. Y bueno, pues nosotros podríamos, en un hipotético caso, el americano desplegar unos misiles lanzados por submarinos, y en vez de incrementar su registro, su equilibrio nuclear, vamos a suponer que se da una situación tal que así, donde, bueno, pues Estados Unidos ya tiene el registro de equilibrio nuclear al máximo, podría desplegar unos misiles balísticos lanzadores de submarinos, y este despliegue de armas estratégicas no llevarlo a la casilla, sino eliminar una ficha de misiles balísticos lanzadores de submarinos antes de que el soviético llegue a investigar esa tecnología, o si la ha investigado ya, pues de su reserva de fuerzas podría hacerlo también. Dentro de la investigación hay una casilla peculiar, que sería la automatización industrial, que permite construir gratis una unidad militar por turno. Una unidad militar se refiere a un arma estratégica, por lo cual en cualquier momento del turno
la potencia que tiene desarrollada esta tecnología, pues puede desplegar un arma estratégica a la casilla, compensar, destruir una igual o compatible según el gráfico que hemos visto antes del enemigo, o bien de la reserva estratégica o de los que están todavía por desarrollar. Sería una casilla que bueno, pues representa un potencial tan grande en industria que permite desplegar una vez por turno un arma estratégica. Y con esto vamos a pasar al registro de equilibrio nuclear. Todos estos tres registros de equilibrio van a mostrar diferentes posiciones en favor de uno u otro bando, siempre excluyente. Entonces, si Estados Unidos despliega un bombardero, pues se movería 2 hacia la derecha. En el momento que esta casilla de descontento se adquiere, es decir, Estados Unidos tiene un equilibrio nuclear tan superior que produce descontentos en la Unión Soviética. Entonces se colocaría un descontento en la Unión Soviética. Vamos a suponer que la Unión Soviética con una carta de dinero despliega un bombardero, entonces volveríamos a una situación de empate, y este descontento que era circunstancial, digamos, relacionado con el equilibrio nuclear que hemos colocado en la Unión Soviética, si siguiera existiendo la Unión Soviética, desaparece. Si el soviético pues ha tenido por cualquier circunstancia lo ha reprimido o lo ha eliminado con inversiones, pues no se tendría en cuenta. Pero siempre recordar que, por ejemplo, si estamos en estas circunstancias y Estados Unidos pone un segundo bombardero, pues ya hemos puesto aquí un descontento, pues habría otro descontento y un símbolo de victoria americano y otro descontento más. Entonces, en el momento que el soviético, por ejemplo, hiciera, vamos a suponer que hace una tirada de interceptores y derriba a un bombardero, pues esto retrocedería 2 casillas, el soviético retiraría dos descontentos de la URSS, si hubiera todavía, y ese símbolo de victoria americano se perdería. Todas estas casillas van a dar la ventaja, lo mismo que la deuda presidencial, en el momento que se recorren, y siempre si se recorren en una dirección. Es decir, si nos colocamos aquí, vamos a ganar este beneficio, es decir, vamos a ganar el símbolo de victoria para el americano y un descontento adicional, el segundo. Si vamos a suponer que esto es debido a esta situación, Estados Unidos tiene un +3. Si el soviético despliega un bombardero, al pasar por aquí no se gana un descontento en ninguna patria. Es decir, este lado solamente penaliza al otro bando cuando se recorre hacia acá, cuando se vuelve hacia el equilibrio no penaliza, y este igual, si estuviéramos aquí y retrocedemos hacia aquí, este descontento no se pondría en ningún sitio, pero sí se perdería la ventaja de haber estado en esta casilla. Se perdería el símbolo de victoria para el soviético y se perdería el descontento en suelo americano. Otro dato importante que aparece en el registro de equilibrio nuclear es la tirada de DMA, o de destrucción mutua asegurada. Esa tirada sería esta franja inferior. En el momento que las potencias están empatadas, pues habría un 5 o más, 3 o más. Aquí sería automática. ¿Esto qué significa? Cuando uno de los bandos lanza una agresión, que sería una invasión militar, hacia un país que cumple determinados criterios, como por ejemplo pues estar ocupado, que significa que va a estar ocupado por tropas afines al otro bando. Entonces el otro jugador tiene derecho a realizar una tirada de destrucción mutua asegurada. Esa tirada no es más que una tirada de disuasión nuclear. Entonces el resultado de esa tirada tiene que ser superior
o igual al que marca el registro en el sitio en el que esté. Si estamos en el 1, pues tendría que sacar el americano para disuadir al soviético, para evitar una invasión, por ejemplo en Afganistán, pues al principio de la partida pues tendría que este ejemplo no sería válido porque Afganistán no estaría ocupado y no habría tirada de destrucción mutua asegurada. Por ejemplo, si el soviético lanza una ofensiva militar, lanza una agresión sobre Alemania Occidental, entonces pues el americano tiraría un dado con un 4 o más. El soviético paga las penalizaciones, los embargos, etcétera, etcétera, pero no lleva a cabo la agresión, no hay tirada de agresión. Cuando esta circunstancia está aquí, pues es automático, es decir, el americano disuade directamente, el soviético no va a poder hacer ningún tipo de agresión. Al contrario, vamos a suponer que tenemos una situación en donde el americano tiene una superioridad nuclear y una superioridad en el equilibrio convencional, ocurre lo contrario. Estados Unidos lanza una agresión sobre la Unión Soviética, sobre Alemania Oriental. Esta agresión, el jugador soviético podría intentar una tirada de disuasión, pero sería con un 6 exclusivamente. En el momento que el registro de equilibrio nuclear entra hacia un bando, el otro bando solamente tiene la posibilidad de disuasión con un 6. Eso sí, siempre está presente esa posibilidad de disuasión. En el caso de que, por ejemplo, en este caso que estamos hablando, donde Estados Unidos pues tiene una preponderancia nuclear y convencional y decide intentar invadir Alemania Oriental, si hubiera un arma nuclear táctica desplegada en Alemania Oriental por el soviético seguiría realizando la misma tirada de 6 para disuadirlo, pero tendría derecho a tirar 2 dados. Es decir, en todos los países que haya un arma nuclear, la disuasión será de 2 dados en vez de 1. Por último, sobre las tiradas de disuasión nuclear, está aquí fuera de imagen, pero hay una casilla en el tablero de investigación que pondré en una viñeta, que es el dispositivo del juicio final. Independientemente de la tirada que indique el registro de equilibrio nuclear, esa tecnología que está al final del registro nuclear es un giro de guión, digamos, que introduce el autor, un what if, y permite realizar una tirada de 3 o más. En el caso, por ejemplo, del soviético, si tuviera desarrollado el dispositivo de juicio final, aunque el americano tuviera este equilibrio nuclear, si le lanza una agresión el americano a un país como Alemania Oriental o un país alineado con gobierno comunista, pues en vez de un 6 pues tendría un 3 o más para disuadir y evitar esa agresión. Por último, mencionar que la tirada de disuasión nuclear no es posible realizarla para el soviético si no ha desarrollado todavía la tecnología de la bomba atómica. En ese caso, pues no dispondría de poder de disuasión nuclear porque todavía no ha desarrollado el arma nuclear. El americano en todos los escenarios comienza con él. Si se introduce algún escenario creado por la comunidad en el que el americano no disponga de la bomba atómica al principio del juego, en algún momento concreto, no podría desplegar armas estratégicas, pero tampoco podría realizar, incluso así, una tirada a 5 o más en caso de empate o lo que fuera, una tirada de disuasión por destrucción mutua asegurada al no contar con armas nucleares.